Buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí intentando transformar investigación en conversación a través de un diálogo con nuestros colaboradores, con nuestros amigos los investigadores. En este caso tenemos con nosotros a Eduardo Delgado Oruzco. Eduardo es un arquitecto e investigador que lleva toda la vida compatibilizando eso de enseñar, investigar y a la vez proyectar arquitectura. Y esa cualidad que él tiene para trabajar tanto la investigación como sus proyectos es precisamente parte de lo que Eduardo hace como investigador. Pero más que se lo cuente yo, le vamos a preguntar a Eduardo exactamente en qué consiste su investigación. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Mira, mi primera pregunta va directa al grano. En tu investigación, ¿cuál es el resultado más importante que has obtenido? Pues mira, voy a ser muy sintético. Ser mejor arquitecto. Y puesto que estoy también ligado a la universidad, a la docencia, pues procurar los caminos más eficaces para que también mis alumnos se formen bien y entiendan lo que es ser un buen arquitecto. Ese yo creo que es el valor fundamental de la arquitectura y el valor fundamental de la investigación, ¿no?, a la que me dedico. ¿Cuál ha sido realmente tu investigación estos años? ¿Cuál podrías denominar que ha sido el hilo conductor de esa investigación en todos estos años de tu carrera? Mira, para contestar a esta pregunta voy a ir al principio, al origen. Yo me titulé como arquitecto hace ya algo más de 30 años y me di cuenta rápidamente de que con lo que sabía no era capaz de enfrentar los proyectos, no era capaz de enfrentar los encargos que recibía. Esto me hizo querer volver a la escuela para ya de una manera más eficaz, de una manera más dirigida, buscar los conocimientos necesarios para hacerlo. Ese fue el detonante de mi investigación, darme cuenta de lo poco que sabía, darme cuenta de la necesidad que tenía de saber más. Ese fue la chispa, ¿no?, la ignición de casi 30 años de investigación. Y me parece que además de la chispa, ¿verdad? O corrígeme si me equivoco, también es parte del problema. Es decir, que a veces nosotros no somos conscientes de nuestra propia ignorancia y somos muy atrevidos, ¿no?, a la hora de proyectar, y quizás ese es el problema. Pero cuando tú te encontrabas con un problema o cómo querías investigar sobre ese problema o cuál era el problema sobre el que querías investigar para mejorar tus proyectos. Lo que me di cuenta de que era más eficaz era explorar lo que habían hecho otros, pasar la mano, o estar en la situación, ¿no?, recorrer los proyectos que habían hecho otros. Entonces, ese es el núcleo de mi investigación, es precisamente estudiar obras, autores, situaciones que de alguna manera eran análogas, eran parecidas a lo que yo me tenía que enfrentar. Entonces, eso resultaba tremendamente eficaz, porque encontraba una resonancia con lo que yo estaba haciendo, con lo que estaba queriendo plantear, ¿no? Y entonces, eso también ha hecho que durante todos estos años pues no haya cejado en esa investigación, no haya cejado en esa búsqueda, en el fondo, que es investigar, ¿no? ¿Lo hacías más investigando sobre lo construido, lo que ya existe, o sobre los libros, o sobre ambos? ¿Qué es lo que hacías más? Pues mira, yo te diría que ambas cosas, porque ya desde los tiempos de Vitruvio, el propio Vitruvio pues hablaba de la necesidad de la teoría para la práctica y a la vez la necesidad de la práctica, en este caso la de otros, la de algunos que habían pasado por el camino que yo quería hacer, pues me resultaba muy ilustradora. Entonces yo creo que es un ir caminando con la pierna derecha y con la pierna izquierda, ¿no? Pues la teoría y la práctica, la historia, ¿no? A mí no me gusta demasiado hablar de historia, porque suena como lo que está en los libros y que es una cosa pues ya muerta, escrita y de alguna manera traducida.
A mí siempre me gustó, y es parte de mi investigación, y así la he titulado, pues los maestros cercanos, ¿no? Que son personas vivas, arquitectos pues de más edad, ¿no? Algunos nonagenarios, ¿no? Como Miguel Fisac, al que tuve la suerte de conocer y de contar, o que él contase conmigo como uno de sus amigos, pues que me transmitían de una manera muy viva, ¿no? Pues lo que ellos habían hecho. Eso es investigación, esa traducción de la tradición, ¿no? Que luego me llevaba pues, al tablero para mis propios proyectos y también de manera colateral pues a los libros, ¿no? A los artículos, etcétera, a los escritos, pues también para dejar constancia para otros que vengan detrás de mí. Está clarísimo. Personas, obra y libros. Uh-huh. Nosotros cuando pensamos en un investigador, nos parece que ese investigador acaba convirtiéndose a veces en su propia investigación. Hay un efecto de simbiosis y de crecer junto en el cual es difícil determinar quién es la persona y quién es el investigador. Y tú nos has hablado de tu relación como persona con tres cosas: con las personas vivas, historia de la arquitectura, con los libros y también con la obra construida de esas personas. ¿Es cierto esto? Es decir, ¿uno se convierte casi en su investigación? ¿Se convierte en esos anhelos? ¿O no es tan cierto? ¿Es capaz de separar la persona y el investigador? Pues no sabría decirlo. Yo creo que no lo había pensado, pero creo que tienes razón. Yo creo que la investigación, pero en verdad casi cualquier cosa que hacemos nos transforma, ¿no? Se convierte, nosotros somos nuestras cicatrices también, ¿no? Lo que nos ha ido sucediendo, a veces no buscado, a veces de manera aleatoria, pues de manera casual, azarosa, pues eso transforma nuestra trayectoria, ¿no? A mí me gusta pensar en eso, en que en realidad yo empecé un camino, pero luego lo que ha ido sucediendo, lo que me he ido encontrando, pues también ha ido alterando ese camino inicial, ¿no? Me acuerdo muchas veces, y se lo cuento a mis alumnos, el primer capítulo de la autobiografía de Frank Lloyd Wright, él cuenta una historia, en la primera página, cuenta que él estaba con un tío suyo, el tío Frankie, en Wisconsin, en una ladera nevada, y se propusieron ascender esa ladera. El tío Frankie lo hizo rectilíneamente y orgullosamente cuando la terminó de ascender Frank Lloyd Wright, que había ido de un sitio a otro, pues encontrando pues, una flor, encontrando una piedra, encontrando pues, rastros, ¿no? De cosas diversas. Pues el tío Frankie le hizo ver cómo ese camino pues, había sido muy zigzagueante y de alguna manera en esta observación había una crítica. Y sin embargo, Frank Lloyd Wright ya desde entonces pensó, ya, pero yo tengo las manos llenas y tú no. Yo creo que lo importante, digamos, no es tanto el camino que uno se traza al principio, sino que es saber detectar, saber ver lo que uno va encontrando en ese camino, ¿no? Que a veces, ya digo, no es el mismo que uno trazó al principio. Bueno, eso nos parece coincidente con lo que vamos viendo al conocer a nuestros investigadores, ¿no? Casi nadie conoce el final de su destino, ¿verdad? Sino más bien lo va descubriendo durante el camino. Y en el camino se hallan muchas cosas, se hallan cosas no esperadas que a uno le hacen quizá girar o cambiar de posición o cambiar incluso de estrategia en la vida, ¿no? Y tú estabas ligando mucho tu investigación a tus proyectos. ¿Qué hallazgos encontraste que te hicieron cambiar o que te marcaron en algún momento de tu vida? Pues mira, todo lo que tengo en mis manos son todo hallazgos, son todo, a veces se lo cuento a mis propios alumnos, con los que comparto también pues esta experiencia, apenas recuerdo nada de lo que estudié en la carrera.
Es verdad que ya hace, pues ya digo, algo más de 30 años y no soy capaz de decir nada, las integrales, la física, incluso las estructuras, cuestiones muy vinculadas a mi práctica diaria. Y sin embargo, he ido alterando todo eso pues, con lo que he ido encontrando. Es bonito cuando tú has dicho lo de que pues he ido encontrando obras, libros, pero detrás de esas obras, esos libros, sobre todo, personas. Yo creo que el ejemplo de determinados arquitectos, determinadas personas, más allá incluso de la arquitectura, pues eso, si tuviera que destacar algo, yo destacaría eso como entre mis hallazgos, las personas. Muy bonito. El ejemplo. ¿Y ese puede que sea tu legado? ¿Tú te gustaría volver que alguien cuando hable de ti en el futuro diga que le legaste un ejemplo? Pues mira, me encantaría, pero te confieso que no trabajo pensando en un legado. Puede que porque todavía me siento joven, porque me siento más en la parte más activa de la vida, en la parte, pero me encantaría. Me encantaría que alguien alguna vez, eh, porque me conoció en las aulas o en las obras, o porque leyó mis libros o porque vio mis obras o las habitó, pues alguna vez alguien piensa en mí como yo he pensado en los que considero mis maestros. Sí. Eso me lleva a otra pregunta, porque es verdad, eres muy joven, pero no tanto. Vamos a volver a hacer la pregunta al Eduardo joven que salía de la carrera. Si cuando tú saliste de la carrera lleno de integrales y derivadas de las cuales ya no te acuerdas, pudieras llegar hasta esa persona que salía y que con toda la emoción del mundo iba a descubrir el mundo y a proponer, a hacer nuevos proyectos, y le tuvieras que dar un consejo, ¿qué consejo le darías? Pues mira, la formulación del consejo me cuesta un poco. Yo creo que creo mucho en el aprendizaje de los talleres medievales en los que un aprendiz empezaba barriendo el taller. Cuando ya sabía barrer un poco, en fin, se veía que no rompía las cosas, pues se le daba un cometido un poco mayor y después empezaba a hacer pues algunos trabajos mecánicos, pues un poco con no demasiada responsabilidad. Yo creo que nuestro tiempo quiere aprender demasiado deprisa. Yo, más que un consejo, o sintetizar en un consejo pues toda una vida, yo animaría a acercarse, ya digo, no me veo yo a mí, pero sí que sabría señalar pues a otros como maestros y yo aconsejaría acercarse a los maestros y aprender no solamente lo que hacen, sino también las actitudes para enfrentar las situaciones, pues la manera, yo diría en última instancia, la manera de vivir. Yo creo que no es tan importante saber hacer determinadas cosas, cada vez creo que eso va a tener menos importancia y lo verdaderamente crucial es saber qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que te apasiona para continuar investigando y continuar profundizando en tu hacer de cada día? ¿Qué es lo que a Eduardo hoy le motiva a seguir investigando y a seguir profundizando pese a que ya sabe mucho? La investigación misma, en realidad la investigación, esta manera de estar en el mundo, que es conocer para saber hacer mejor, pues se ha convertido en una forma de vivir, se ha convertido en una forma de estar en el mundo, una forma de llevar mi vida. Y entonces eso se ha convertido también en la razón de mi vida, se ha convertido en el motor de lo que hago. ¿Cuál es la persona, arquitecto, que te parece más influyente en este momento o en esta historia reciente de nuestra arquitectura? Yo hablaría, no lo sé, de Renkulhas, ¿no? O hablaría pues de Bjarke Ingels, ¿no? Los arquitectos que ya digo, han entendido que la arquitectura no es solamente una disciplina, ¿no? Un saber, un conocimiento aislado, sino que
digamos, para triunfar o para influir, pues hace falta comunicar. Y otra cosa diferente sería quién debería de ser el más o los más influyentes, ¿no? Y yo ahí pues hablaría de los arquitectos que han trabajado el arte del buen vivir. Y ahí pues ya no sería seguramente una cuestión de tanta actualidad, sino que sería más bien una cuestión o sea, que nos retrotraería a otros momentos de la historia, ¿no? Hay palacios japoneses, ¿no? O villas italianas de la Toscana, ¿no? En donde el arte del buen vivir, el saber contemplar la naturaleza, el saber, el estar, el vivir en armonía con el entorno, yo creo que eso debería de calar más en todos nosotros, porque digamos que ahí está, debería de estar, ya digo que creo lamentablemente no lo es, pero debería de ser el aprendizaje más importante desde la arquitectura, desde el ámbito de la arquitectura para todas las personas, ya que al final la arquitectura, para bien o para mal, la experimentamos todos, absolutamente todos. Está muy interesante poder escucharte a ti, que eres experto en conocer arquitectos, cuál es el arquitecto más influyente, ¿verdad? Y entender de arquitectura de una persona que estudia la arquitectura. Pero también nos interesa saber cómo eres tú como arquitecto, o más bien cómo eres como persona. ¿Qué hace un arquitecto como tú un lunes por la mañana? Qué buena pregunta. Pues, pues mira, empezar la semana. Empezar la semana. Normalmente el lunes por la mañana, aquí en el estudio, tenemos una reunión que no es demasiado formal, es una pues en donde nos planteamos qué cosas son las que hay pendientes, qué cosas tenemos que intentar resolver en esta semana. Y bueno, pues de esa manera, ya digo, de una manera un poco informal, ¿no? Pues planteamos los objetivos de la semana o revisamos los objetivos a un poco más de mayor plazo, ¿no? Y lo mismo en la universidad, es decir, que la verdad es que reparto mi tiempo entre la actividad profesional y luego la actividad en la academia, ¿no? Entonces, algo parecido hacemos también en la escuela. Pues revisamos la clase o las clases que corresponden a esa semana, los objetivos, los ejercicios que tenemos pendientes, etcétera. Y bueno, pues eso es un poco la manera de empezar la semana, ¿no? Que es proyectándola, ¿no? Muy bien, está muy bonito. Y me imagino que también con Javier y con el futuro Miguel, ¿cierto? Con tus dos hijos recientes, que también me imagino que te darán bastante trabajo y bastante que hacer un lunes por la mañana. Pero eso no es solo el lunes, eso es lunes. Eso es continuo, muy bien. Y esto me lleva a una última pregunta que tiene que ver con eso que nos has dicho de que a veces enseñas y a veces investigas. Y es una pregunta doble. Eduardo, ¿por qué crees que es importante que los físicos, los arquitectos, los médicos que investiguen? Y ligándolo con eso, ¿qué crees que es más importante, enseñar o investigar? Yo creo que es importante que físicos, arquitectos y médicos, que son los que tú has citado, investiguen, porque si no, no son buenos físicos, arquitectos o médicos. Creo que la mejora permanente que debe exigirse a un profesional, que debe exigirse a alguien con un oficio, está ligada a la investigación, está ligada a preguntarse por los procesos que hacen mejorar su trabajo. Y eso es la investigación, al menos tal y como yo la entiendo. Es una respuesta a preguntas que suscita el propio quehacer. Esa es una parte. Y luego me preguntabas entre la enseñanza y la investigación, pues las relaciones, pues es que yo creo que no se puede enseñar si uno no investiga. No es suficiente traducir los libros que ya están escritos. Eso creo que puede hacerlo cualquiera. Puede hacerlo. Para eso no necesitamos maestros.
Para eso necesitamos meros lectores o meros... Eso pronto lo podrán incluso resolver, ya lo están haciendo las máquinas, ¿no? Yo creo que la docencia debe alimentarse de la propia investigación y de una investigación, como he querido explicar antes, que es vida. Es decir, que es respuesta honrada, que es respuesta honesta a preguntas que uno se hace, digamos, y que lo único que está haciendo es adelantar a las que se harán los propios alumnos. Yo creo que lo más importante, y con esto también hilo con una pregunta que me has hecho y que me está rondando la cabeza, que cuál querría que fuera mi legado, pues yo creo que tendría que ver con la actitud. Es decir, esa actitud honesta, esa actitud honrada de querer dar respuesta a las preguntas que uno se hace. Tú has escrito muchos libros y has investigado sobre muchas obras de arquitectura. ¿Ha habido alguno de esos libros que tú esperabas que fuera un libro de divulgación normal y que ha tenido una especial acogida entre el público en general, que haya sido destacado y que tú no te esperabas? Mis libros no son bestsellers, no están en las estanterías de las librerías de la Quinta Avenida, ¿no? Pero siempre ha sido una satisfacción cuando me he encontrado esos mismos libros pues, en ciudades que conocía por primera vez. Es decir, que de alguna manera esos libros han ido por delante de mí. Esos libros estaban allí antes de que yo llegase. Y eso ha sido una satisfacción grande. De la misma manera que lo es cuando me escriben cada cierto tiempo estudiantes o investigadores más jóvenes y me dicen lo importante que ha sido para ellos. A veces ha sido un detonante, un libro, pues para su propia investigación, ¿no? Ese goteo de personas pues, que se interesan por cosas escritas incluso hace ya muchos años es algo muy satisfactorio, es algo muy reconfortante, ¿no? Pensar que esas investigaciones a veces en archivos con pocos medios, ¿no? O en obras, pues bueno, pues ya olvidadas a veces, pues sirven para iluminar el camino de nuevos investigadores. Para mí eso es la mayor satisfacción, ¿no? Realmente te agradezco tu tiempo y te agradezco que hayas podido compartir con nosotros y con la gente que nos escucha este poquito de Eduardo Delgado, que a través de otras conversaciones podremos ir sacando más. Nos has dejado con la miel en los labios, con ganas de conocer a esas personas que tú has estudiado, a esas arquitecturas que has estudiado y cómo eso se ha aplicado en tu arquitectura de manera efectiva. Y por tanto hablaremos más adelante contigo, claro que sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta conversación. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por vuestra atención. Y muchos éxitos en tu investigación y en tu labor profesional.